Amigos, sean bienvenidos nuevamente a su espacio de noticias, de entrevistas del portal de noticias Cactus 24. Les saluda como siempre Jackson Vargas, inscrito en el Colegio Nacional de Periodistas bajo el número 6248 y vamos a hablar del tema carcelario. Básicamente vamos a tocar lo que ocurre en estos llamados centros de detención preventiva, estos calabozos policiales, porque bueno, como todos sabemos, cada día aparecen noticias de amotinamientos, estas personas reclamando ser sacados de esos centros de reclusión para ya sea para las cárceles o que se les dice su procesamiento penal o sus procesos penales. Eh, y esto porque uno de los principales problemas que enfrentan estas personas es que están en estos calabozos o centros de detención preventiva, como dije anteriormente, es que además del hacinamiento son víctimas de la desnutrición y las enfermedades infectocontagiosas. Eso es una constante por las cuales, bueno, son víctimas estas personas que están bajo esta condición jurídica, ¿no? Como hay enfermedades como la tuberculosis y el VIH que, bueno, se hacen presentes, cobran la vida de estas personas. Y esto quedó destacado en una reciente investigación que hizo el equipo de jornadas médicas de la organización no gubernamental Una Ventana a la Libertad. Esto fue en el área metropolitana de Caracas y en los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, La Guaira y Zulia. Es por ello, amigos, que hemos invitado a nuestro programa para analizar en detalle esta situación a Carlos Nieto Palma. Él es abogado, especialista en derechos humanos y coordinador general de esta ONG que trabaja en defensa y protección de las personas privadas de su libertad. Bienvenido, Carlos. Sí, hola Jackson, buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación de Cactus 24 para estar en esta entrevista y bueno, entrar ya directamente en lo que es, como dije en el preámbulo, lo que fue la antesala de la misma. Tú como coordinador de Una Ventana a la Libertad, hay que recordar que ustedes como organización anunciaron que durante 2021 murieron al menos 123 personas que se encontraban detenidas en 302 centros de detención preventiva del país. Este es un informe, el más reciente informe. Esto lo presentaron ustedes a comienzo de marzo pasado. Denunciaron que 95 de estos detenidos fallecieron por problemas de salud. En este sentido, te pregunto, ¿cuáles son estas enfermedades que generaron la muerte de estas personas privadas de libertad en estos calabozos? Y bueno, si hay noticias recientes sobre más decesos por estas causas. Mira, yo te quiero aclarar algo antes de entrar ya en el tema, ¿no? Ajá. Los centros de detención preventiva o calabozos policiales son espacios destinados a tener a reclusos allí por lapsos no mayores de 48 horas. A las 48 horas, cuando el recluso es presentado al tribunal, en caso que le dicten una medida privativa de libertad, debe de ser trasladado a una cárcel. Esto por el descontrol que tenemos acá en Venezuela en todas las materias. La señora ministra Iris Varela dio una orden, arbitraria, por cierto, de que no podían ingresar más reclusos a las cárceles tradicionales, a las que todos conocemos, que maneja el Ministerio Penitenciario, si ellas no lo autorizaban, si ellos no lo autorizaban. Esto trajo como consecuencia que los calabozos policiales o centros de detención preventiva se se abarrotaran, o sea, se abarrotaran al extremo que superaron las cifras de reclusos detenidos a los que hay en las cárceles, mientras hace más o menos un año, ¿verdad? Habían 65.000 personas en centros de detención preventiva, en calabozos policiales, y aproximadamente 45.000 en las cárceles tradicionales. Hay que tomar en cuenta que los calabozos policiales, por este mismo hecho de que son nada más que por lapsos cortos de 48 horas, no disponen de condiciones como por lo menos eh, comedor, servicio de agua constante, baños en buen estado. O sea, son espacios donde
La gente va por un rato, supuestamente, ¿no? Esto se desvirtuó desde hace ya más de 4 años. Esta mala praxis no, comenzó a surgir y bueno, y ha creado este caos. Por Claro. primera vez en la historia del penitenciarismo venezolano, la mayor cifra de muertes en cárceles o centros de detención preventiva es por enfermedades. Normalmente a lo largo de la historia, la- los, las personas que fallecían eran normalmente en enfrentamientos entre reclusos por el control de Sí, el área penal de la zona donde del está. área del penal, los famosos planes y todo esto, ¿no? Esto varió ahora y resulta que en cárceles y en centros de detención preventiva, las muertes, la principal causa de muerte son las enfermedades. Sí, es, Carlos, pero un poco para nuestro público, para aclarar cuál es el panorama que vive un recluso que está bajo esta circunstancia, ¿qué pasa con ellos? ¿Ellos se aíslan estas personas? ¿Son llevados a algún centro médico? ¿Cómo evitar que se contagien la otra persona? ¿Cuál es la dinámica sí, o el protocolo que se establece una vez que es detectado que una persona tiene un tipo de enfermedad como tuberculosis, inclusive la COVID-19? Mire, lamentablemente no hay protocolos de nada, no hay enfermerías, ni médicos, ni nada de esto que los atiendan, no se les presta ningún tipo de atención. Hay algunas organizaciones como una Ventana de la Libertad que está realizando desde hace ya 2 años jornadas médicas en diferentes centros de atención preventiva en los que nos dejan entrar, en los que nos permiten, nos dan permiso para entrar y bueno, estamos haciendo las pruebas de VIH, pruebas de tuberculosis, de diabetes y de cosas de esas para determinar la situación real de salud de los reclusos, que es bastante grave. Fíjate tú que yo siempre he dicho que el COVID no afectó a las cárceles venezolanas como afectó la tuberculosis. O sea, sí se han dado casos de COVID y se han dado personas este, fallecidas por COVID, pero en comparación con la tuberculosis es como de 10 a 1, ¿no? Entonces, esto es realmente grave y lo más grave es que no se les preste ninguna atención por parte del Estado. Y hay que recordar que hasta hace unos meses, tal vez, o a lo mejor un poquito más de unos meses, un año o 2 años, la ministra penitenciaria Iris Varela decía que, que primero decía que las que teníamos en Venezuela las mejores cárceles del mundo. Y en segundo lugar, decía que lo que ocurre en los centros de detención preventiva, en los calabozos policiales, no eran de su competencia, sino que eran competencia de las policías. Cosa que no es así porque todos los presos de Venezuela dependen del Ministerio por el Claro, Servicio están en una cadena Penitenciario. judicial, ¿no? Están en una cadena Claro, judicial. claro. Entonces, bueno, eso ha hecho ha hecho que el desastre continúe, pues, o sea, a pesar de los pocos avances que han habido, el desastre sigue existiendo. Igual, nosotros necesitamos construir nuevas cárceles, o sea, porque a todo ese gentío que vamos a sacar o que se van a sacar de los centros de atención preventiva, ¿a dónde los vamos a llevar? Si las otras cárceles, las cárceles tradicionales están también repletas de gente. Entonces, no, por eso es que digo que hay falta de planificación, pues. Claro, tiene que ser O sea, tenemos que tener espacio a donde llevar a estos reclusos que vamos a mudar de sitio, a cambiarlos
o bueno, en el mejor de los casos, a dejarlos en libertad. Claro. Amigos, estamos conversando con Carlos Nieto Palma, él es coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, dedicada a la defensa y protección de las personas privadas de libertad. Carlos, la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ella en su informe que presentó en 2021 sobre, eso fue en septiembre de 2021, ella hizo una serie de sugerencias para la asistencia del Estado en el sentido de cómo mejorar el hacinamiento o evitar el hacinamiento y las demoras judiciales. ¿Qué sabes tú de esas sugerencias? ¿Se han tomado algunas en cuenta? ¿Qué ha pasado con eso? No, realmente no se le ha hecho nada de caso a la alta comisionada. O sea, lo que ella ha dicho ha quedado en el aire, a pesar de que hay un equipo de ella que está aquí trabajando en Venezuela, que por lo menos es una apertura a conversaciones, no nosotros con el Estado, sino nosotros con ellos y ellos a su vez ser voceros hacia el Estado. Pero nada de lo que, de lo que la señora Bachelet dijo en su informe, o las recomendaciones, mejor dicho, que hizo en sus varios informes que ha presentado, ninguna se han cumplido hasta ahora. Todo ha quedado Claro. en Y estamos hablando, Carlos, de un tema de derechos humanos, que independientemente de las mm, personas que estén recluidas, así hayan sido culpables de un delito, el tema de sus derechos humanos está garantizado por la Constitución. Eso claro. es un tema que hay que estar claro, ¿no? ¿Y cómo es vista esta situación? ¿Cómo está Venezuela a nivel carcelario en comparación a países de la región? ¿Hemos retrocedido? ¿Cuál es la situación de nuestro sistema carcelario en comparación, repito, a lo que es Sudamérica, en comparación a lo que es Colombia, Ecuador, estos países que son de nuestra región suramericana? Sí, mira, yo creo que Venezuela y Ecuador son los que llevan la batuta en problemas carcelarios, ¿no? Sobre Ecuador, lo de Ecuador es nuevo, lo de nosotros es muy viejo, ¿no? O sea, nosotros tenemos ya por lo menos 10 años o un poco más con problemas en las cárceles, y en Ecuador se están empezando a ver problemas, se están como que transmitiendo las figuras que se crearon en Venezuela de pranes y de todas estas mafias que funcionan dentro de las cárceles. En Perú también se están comenzando a ver cuestiones de este tipo, pero bueno, yo creo que el sistema penitenciario de Venezuela es el peor del continente americano. Bueno, eso es lamentable, ¿no? Porque la idea de los centros de reclusión, en principio, las cárceles, es recuperar para la sociedad a estas personas que han violado las leyes, ¿no? Así que existan Claro. programas de recuperación y vemos que es todo lo contrario. Se habla de que es una industria que más bien está haciendo más que las personas caigan más en el mundo criminal, un poco por la situación que tienen que enfrentar en el día a día de inseguridad ellos mismos para poder sobrevivir, ¿no? Y No, bueno, y Carlos, aparte que es un negocio, es un negocio, estamos hablando de un negocio que produce mucho dinero. Elio Gómez Grillo decía que las cárceles eran un negocio tan productivo como PDVSA. eso, Saca por ahí la cuenta. claro. Yo no quiero despedirte, Carlos, sin escuchar cuáles son las propuestas de Una Ventana a la Libertad como organización no gubernamental dedicada a esto, a la defensa y protección de las personas privadas de libertad. ¿Cuáles serían ustedes, por lo menos 4 o 5 propuestas que ustedes creen que sea necesario aplicar en las cárceles venezolanas para para que nuestro público conozca y tenga sentido de lo que no está pasando de manera positiva en las cárceles? Claro, mira, yo en primer lugar, yo te digo que yo creo que el problema penitenciario venezolano sí tiene solución. No es algo que lo tenemos que enterrar y morir, pero hay que tomar acciones, hay que eliminar el retardo procesal, hay que construir nuevas cárceles, hay que dar atención médica, eso es
Eso es urgente a los que están privados de libertad. Y mira, y cumplir con lo que dice la Constitución de cómo debe ser el sistema penitenciario venezolano. Un sistema descentralizado, a cargo de penitenciaristas profesionales, con espacio para el deporte, el trabajo, la educación, la cultura, la asistencia al preso que sale liberado. Todo eso lo dice la Constitución Nacional. Entonces, yo creo que es hora de que comencemos a aplicar lo que dice la Constitución. Bueno, con esas palabras en positivo, Carlos, nos quedamos. Amigos, estamos llegando al final de nuestro espacio. Agradecemos a Carlos Nieto Palma, abogado, especialista en derechos humanos y coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad. Bueno, por habernos aclarado la realidad que se está viviendo en los centros de detención preventiva del país, las personas que están privadas de libertad, bueno, por las circunstancias que hayan tenido que enfrentar. Bueno, Carlos, tu palabra de despedida para nuestro público de Cactus 24. No, bueno, gracias por la invitación, gracias por este espacio para hablar un poco de la situación de las personas que están privadas de libertad y que no nos olvidemos que las personas que están presas también tienen derechos humanos y esto también le tiene que ser respetado. O sea, ellos por el hecho de estar presos no pierden los derechos que tenemos todos los ciudadanos, más allá del derecho al libre tránsito, porque no pueden salir de la casa. Así es. Bueno, amigos, nosotros por nuestra parte nos despedimos dándole las gracias por habernos acompañado. Será hasta otra oportunidad.